Seguimos trabajando en el inciso A de este problema. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué reactor y qué condiciones recomienda usted? Explique el motivo de su elección, el color, el costo, el espacio disponible y las condiciones ambientales. Respalde sus razonamientos con los cálculos adecuados. En este caso tenemos que calculamos el volumen del CCTR a la temperatura más alta, dado que a ese volumen es donde vamos a tener la mayor conversión. ¿Sí? Pero ahora debemos de compararlo con el PFR. Y por suerte el PFR solamente trabaja a una sola temperatura, que es de 300 Kelvin. No puede calentarse ni enfriarse, pero sí pintarse de rojo o negro. En este caso, esta información no nos sirve. Entonces tendríamos que calcular el volumen del CCTR. Entonces, el volumen del CCTR vamos a ver que va a ser igual a... para empezar, debemos de utilizar los mismos pasos, ¿no? Los mismos pasos que hemos venido utilizando. Número 1, balance general molar. Entonces, 1, el balance general molar. Y el balance de general molar para un reactor PFR va a ser igual a FA0 dx en dB va a ser igual a menos RA. Es la forma diferencial del balance general molar. Ahora, en este caso ya tenemos como número 2 vamos a tener la rapidez. Rapidez, en este caso sería menos RA, va a ser igual a K por CA por CB. Y la estequiometría, en el paso 3, va a ser igual a CA es igual a CA0, 1 menos X, y CB, aquí ya lo teníamos, CB de la estequiometría. CB a final de cuentas va a ser lo mismo que CA, ¿sí? Dado que θ B vale 1 y B sobre DA vale 1, nos va a quedar como CB igual a CA0, 1 menos X. Entonces, en este caso tendríamos que CB va a valer también lo mismo. CB va a ser igual a CA0, 1 menos X. Entonces, por lo tanto, lo sustituimos en la rapidez de reacción, si queremos, directamente. Menos RA va a ser igual a K por CA0 al cuadrado, 1 menos X al cuadrado. Y esto lo sustituimos aquí en el balance general molar. Entonces tendríamos que FA0 dx en dB va a ser igual a K por CA0 al cuadrado, 1 menos X 1 menos X al cuadrado. Pues en este caso tenemos una ecuación diferencial, tenemos condiciones iniciales. En este caso las condiciones iniciales siempre van a ser para los que se están derivando. Necesitamos B y X. Entonces, en este caso, cuando sabemos que cuando volumen es igual con 0, vamos a poner condiciones iniciales. Cuando volumen es igual con 0, la conversión es igual con 0. Esta sería mi condición inicial para volumen y para conversión. Entonces, debo de dejar de un lado todo lo que tenga que ver con volumen y del otro lado todo lo que tenga que ver con conversión. Entonces, en este caso sería, tendría yo a dx y paso este término, que sería 1 menos x, todo esto al cuadrado, y esto va a ser igual a K por CA0 al cuadrado sobre de FA0. Todo esto es constante. K es constante, concentración inicial es constante, FA0 es constante.
y entonces tendría yo de este lado a db. Entonces integro de 0 a x y integral de 0 a b. Ajá. Y resuelvo la integral. En este caso esta integral pues tendríamos que ver, porque en este caso la integral es, voy a poner aquí, integral de, vamos a resolver de este lado, integral de 1 sobre du en du. ¿Quién es u? Va a ser, bueno, de hecho, u al cuadrado, ¿no? 1 menos x. Y du en dx va a ser igual a, la derivada de esto con respecto a x, este sería 0 y este sería menos 1. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que dx es igual a menos du. Bueno, entonces a esta integral le faltaría un signo negativo para que pudiéramos completar la integral, dado que dx es igual a du, entonces le tenemos que agregar un signo negativo aquí. Integral de du, y u ya sabemos que es 1 menos x, entonces sería u al cuadrado. Entonces la integral de u al cuadrado va a ser igual a integral de u a la menos 2 du, con signo negativo, porque sabemos que se tiene que completar esta integral. Entonces en este caso tendríamos que sería u menos 2 más 1 sobre d menos 2 más 1, y esto con signo negativo. Entonces esto nos quedaría como menos u a la menos 1 sobre d menos 1, y esto sería igual a 1 sobre du. Entonces ya sustituimos y nos quedaría como, ya estamos haciendo en azul, entonces a final de cuentas si sustituimos, esto nos quedaría como 1 sobre de 1 menos x, de 0 a x, y esto va a ser igual a k por ca0 al cuadrado sobre de fa0 por b. Y después, y nos quedaría así la integral. Entonces evaluamos los límites y nos quedaría 1 sobre de 1 menos x menos 1 sobre de 1 menos 0. Esto va a ser igual con 1, ¿no? 1 menos 0, esto va a ser igual con 1. Entonces le pongo aquí. Y esto va a ser igual a k por ca0 al cuadrado b sobre de fa0. Y ya nos quedaría esta integral. Entonces hay que despejar x. Entonces lo primero que voy a hacer es pasar esto de este lado. Entonces se me quedaría como k por ca0 al cuadrado b sobre de fa0. Esto pasaría como positivo, 1 por 1 sobre de 1 menos x, sobre de 1 menos x. Y qué otra cosa haría, pues esto lo paso, esto que está acá abajo lo paso multiplicando y todo esto lo paso dividiendo, entonces me quedaría 1 menos x va a ser igual a 1 sobre de todo esto que tengo aquí, que sería k por ca0 al cuadrado, por b sobre de fa0 más 1. Y ya nada más paso esto de este lado y esto restando, y me quedaría como x va a ser igual a 1, este 1 se queda aquí, pero eso lo paso restando, se quedaría como menos 1 sobre de k ca0 al cuadrado b sobre de fa0 más 1. Y ya con esto ya calcularía yo la conversión. Ok,
Entonces ya tengo balances generales, rapidez de reacción, estequiometría, sustituí todo, hice la álgebra correspondiente y por último vamos a sustituir. En este caso vamos a poner sustituir. Entonces x va a ser igual a lo primero que me gustaría sería que ese término k sea 0 al cuadrado b sobre de f a 0, obtener ese valor. Entonces, y ya después nada más sustituyo lo demás. Entonces tendría que k es a 300 Kelvin, ¿no? Vamos a ver, a 300 Kelvin y el reactor funciona a 300 Kelvin, entonces no tengo que calcular la K otra temperatura, sino la temperatura que me la está dando el problema, que es de 0.07 decímetros cúbicos mol por minuto. Entonces, en este caso sería 0.07 decímetros cúbicos mol por minuto. Por sea 0 al cuadrado, en este caso va a ser igual a 1 mol por decímetro cúbico. Por el volumen es de 800 decímetros cúbicos sobre de FA0, y FA0 no recuerdo cuál es el valor. FA0 es de 10 mol por minuto. 10 mol por minuto. Entonces aquí solamente acuérdate que esto va al cuadrado. Entonces los litros se van, dado que aquí tengo litros, y sobre de litros cuadrados se eliminan estos y estos. Igual también mol, me quedan mol cuadrado. Esto está dividiendo, entonces estos y estos se eliminan, y con esto se eliminan, y me queda esto de manera adimensional. Entonces, ¿cuál sería el valor? Vamos a ver, sería 0.07 por 1 al cuadrado, ya sé, lo debería de poner 800 sobre de 10, y esto es igual a 5.6 y ese es el PCR de 800. Entonces esto sería igual a 5.6. Y entonces estuvimos en la fórmula, en esta fórmula que deducimos, y x va a ser igual a 1 menos 1 sobre de 5.6 más 1. Entonces es igual a 1 menos 1 sobre de 5.6 más 1, y esto es igual a x del CFR va a ser igual a 0.848. Entonces, comparado con x del CCTR, vemos que pues aquí preferiríamos utilizar
un reactor de mezcla perfecta. Entonces, por lo tanto, conclusión se elegirá un reactor CSTR que nos da la mayor conversión. ¿Sí? Entonces, estos son todos los cálculos adecuados. ¿Sí? Debemos de haber calculado el volumen del CSTR a la temperatura más alta y el volumen del PCR a la temperatura de operación, y comparamos las conversiones. El que nos dé la mayor conversión es el reactor que vamos a elegir.